poco queda del viejo castillo, aunque algunos lo recuerdan aún, en el que vivía Litus III, el poderoso rey de un olvidado país. En este castillo todos reían y danzaban y cantaban, todos excepto la princesa Calabaza. Calabaza, que había vivido toda su vida llena de lujo y confort, sentía que la vida de princesa no era para ella. Quería enamorarse, quería salir del castillo, quería una aventura, pero estaba sola y aburrida. Un buen día al rey, cansado de ver triste a su hija, se le ocurrió una brillante idea. Compró el mejor de los clavicordios y contrató al mejor profesor de música del reino. ¿Cómo iba a saber Calabaza, mientras el día asomaba, que ese mismo día su destino cambiaría para siempre? Pensaba ella mientras la vestían para su primera lección, clases de clavicordio, otra actividad inútil propia de una princesa. Pero ignoraba ella que segundos después de que golpearan a la puerta del gran salón... ¿Princesa Calabaza? Sí. Le presento al profesor Cordio. Llámame Calvin, muñeca. Estaría completamente enamorada. Algunos dicen que este es el final de la historia, pero se equivocan, porque verán, ocurría que el profesor Cordio estaba enamorado de otra persona. Así pasaron los meses. Calabaza avanzaba en el estudio del instrumento, mientras miraba con encanto a su amado, cuyos pensamientos estaban muy lejos. Así pasó el verano, las hojas se pusieron amarillas, luego se secaron, luego se volaron, y la princesa Calabaza seguía tomando lecciones con el profesor Calvin Cordio, y él seguía distante. Y así llegó esa fría noche en la que todo, una vez más, cambiaría de repente. Era muy tarde y en el palacio nadie dormía. Había un gran revuelo. Cocineros, decoradores, músicos y sastres se preparaban para una gran fiesta. La princesa cumpliría 18 años en pocas horas. Pero ella, lejos de ser feliz, lloraba triste en su habitación. Entonces lo impensable ocurrió. Apareció en una burbuja la bruja Maruja. No digas nada, niña, ya lo sé todo. Lloras porque crees que ese tonto del profesor Cordio no te ama. Lo que no sabes es por qué. Verás, hace muchos años una malvada bruja se enamoró de él. Sí, porque en Salta toca Aerosmith. Cuesta 100 monedas, pero no importa porque yo las tengo. Y enojada por no conseguir su amor, conjuró un poderoso hechizo. Un hechizo de desamor. Él solo tendría ojos para quien no lo ame. ¿Y no hay manera de revertir el hechizo? Solo si su verdadero amor le diera un beso. Entonces solo tengo que darle un beso. Nada de eso, niña. Solo podría suceder mientras ella fuera menor de edad. Y ya es tarde para eso. Ya son las 2:30. Ya fue tu cumpleaños. Ya eres mayor de edad y mi hechizo ha resultado. Ese pobre tonto nunca será feliz. Si no pudo ser mía, no será de ninguna. Ay, bruja, te olvidaste de adelantar el reloj. Son las 11:30. Y sin darle tiempo para sorprenderse, tomó una aguja y rompió la burbuja de la bruja Maruja. No lo podía creer, aún tenía tiempo de encontrar a su amado y romper el hechizo. La princesa entonces ató 14 sábanas blancas y comenzó a bajar por el balcón de su habitación. Corrió a través del reino a toda velocidad hasta encontrar la choza del profesor Calvin Cordio y llamó a la puerta 3 veces. Pero nadie vino, y ya era demasiado tarde. Faltaban pocos minutos para su cumpleaños número 18, y ya nunca podría ser feliz. Pero entonces sintió una mano en su hombro. Era el profesor. Entonces la princesa, sin pensarlo 2 veces, le robó un beso que lo despertó de un largo sueño. Miró a la hermosa princesa que estaba entre sus brazos
y por primera vez en su vida se enamoró. El hechizo se había roto. El rey Litus, al ver que por fin su hija había recuperado la felicidad, aceptó que Calabaza y el profesor Cordio se casaran y vivieran felices para siempre. Pero claro, eso es parte de otra historia que les contaré en otra ocasión.